Las 6, las 5 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. El Consejo General del Poder Judicial pide reforzar los juzgados de Ceuta ante la mayor carga de trabajo tras la crisis migratoria. El órgano de los jueces considera necesario fortalecer con más magistrados a la ciudad autónoma, entre ellos uno con competencia en violencia sobre la mujer y delitos sexuales. Iván Alonso. Sí, el CGPJ considera que la crisis migratoria ha afectado de manera extraordinaria al Servicio Público de Justicia de la ciudad autónoma y por eso ve necesario reforzar con un juez al servicio de guardia. También, como dices, pide añadir una comisión de servicios específica con competencia en violencia sobre la mujer y delitos sexuales debido, dice, al incremento de la carga de trabajo, especialmente en asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales. El órgano de los jueces asegura además que solamente en la primera semana de la crisis migratoria se tramitaron 96 diligencias por fallecimiento y hubo hasta otras 15 urgentes por hechos ocurridos. Ya a partir del 5 de agosto se recibieron más de 70 atestados con detenidos o citados en los juzgados de Ceuta. El CGPJ dice que la prolongación de esta crisis migratoria requiere aplicar medidas de mayor duración y estabilidad para los magistrados de la ciudad autónoma. Gracias, Iván. Y vamos ahora con los incendios, porque un nuevo fuego en Pinofranqueado, Cáceres, obliga ya a evacuar a varias alquerías de la zona de las Urdes. Más de un centenar de medios terrestres y aéreos trabajan a esta hora en este nuevo fuego declarado esta misma tarde y que alcanza el nivel 2 de peligrosidad. Más datos, Cáceres. Adrián García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pasadas las 4:30 se activaba ese nivel 2 por la proximidad de las llamas a las viviendas de la alquería de Avellanar, de apenas unos 20 vecinos. Y lo último que puedo contarte de hace apenas unos minutos es que se confirma el desalojo preventivo de otras 4 alquerías: Castillo, Herías, Horcajo y Arnezuela. A esta hora trabajan medios aéreos y terrestres sobre el terreno y las imágenes son hasta cierto punto preocupantes. La columna de humo que sale ya de la zona impone y fuentes de la Junta nos reconocen que efectivamente preocupa. Hablamos de una zona, todo el entorno de Pinofranqueado en las Urdes, que nos deja episodios de este tipo prácticamente todos los veranos. Veremos si el plan Infoex puede contenerlo, porque hasta la fecha estaba siendo un verano bastante positivo para Extremadura. Habían ardido hasta el domingo 5.500 hectáreas por las casi 50.000 del año pasado por estas fechas. Claves las próximas horas para intentar frenar el avance de unas llamas que a esta hora, insisto, generan cautela en la región. A partir de las 7, en la linterna de Ángel Expósito, vamos a prestar atención a la situación de Colombia, cuando pasan 8 días del terremoto que sacudió el país. Hasta ahora son 304 fallecidos, más de 4.500 heridos y 426 personas que continúan desaparecidas. Sin embargo, pasado una semana del seísmo, las labores de rescate se solapan con los trabajos por recuperar el servicio eléctrico y también el de agua, o encontrar un techo para aquellos que han perdido su casa. Se estima que hay 134.000 viviendas y edificios afectados, como el de Ricardo. Es periodista, vive en Manizales y lleva estos días recorriendo algunas de las zonas afectadas. En este momento hay personas en albergues y lo que se está haciendo es buscando atención a estas personas que resultaron damnificadas. En otras ciudades como en Pereira y en Cali la situación es más dramática y hay muchos sectores inclusive pues parecen un territorio de guerra, parece que hubieran sufrido un bombardeo. Pues a partir de las 7 en la linterna toda esta situación de los incendios del terremoto en Colombia. Y una cosa más, te lo contábamos hace unos minutos, aquí en la tarde, un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza ha fallecido mientras participaba en las labores de extinción de un incendio en un taller de la localidad de Calatorao. Además, según ha podido saber COPE, habría una segunda víctima mortal. Se trataría de un trabajador de la empresa. Por ahora se desconocen las causas de este fuego. Y en los deportes, el Barça todavía no ha anunciado de forma oficial el fichaje de Rodri, pero ya está allí en Barcelona. Miguel Martínez. Sí, en breves el club lanzará un comunicado para anunciar su oficialidad. Víctor Navarro. Prácticamente solucionados los temas burocráticos que faltan para que el Barça pueda anunciar a Rodrigo Hernández como nuevo jugador azulgrana para las próximas 4 temporadas. De hecho, el jugador ya ha firmado su contrato este mediodía. Ha comido con el presidente Laporta, con el director deportivo Deco y con miembros del área deportiva del Fútbol Club Barcelona para celebrar ese fichaje. Se espera la oficialidad
oficialidad y que esta tarde-noche se ha presentado como jugador azulgrana. Hoy el Real Madrid se ha ejercitado en Valdebebas, incluido Tchouaméni, que acelera su recuperación para estar disponible en la primera cita de la temporada frente al Español en Cornellá. Día de presentaciones también en el conjunto blanco. Hoy lo ha hecho con el técnico portugués José Mourinho. Y mañana a las 9 de la noche y en tiempo de juego se estrena el Atlético de Simeone en el Metropolitano frente a un recién ascendido como es el Málaga. Y en tenis, esta tarde Dani Mérida se enfrentará al norteamericano Taylor Fritz en el Masters 1000 de Cincinnati. Gracias, Miguel. 6:05 de la tarde, 5:05 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Ceuta ahora mismo es una ciudad colapsada. La entrada masiva de más de 80.000 migrantes hace 3 semanas casi ya ha provocado el colapso de la ciudad. Nos lo han contado las diferentes ONGs, también los sanitarios que están allí, e incluso los ceutíes como Ahmed. Ya llevan muchos días y claro, la gente pues ya se cansa un poquito, no por la inseguridad en sí, es por ya el número de personas en las calles, el estar todo el día intentando comer algo, intentando a ver qué hacen con ellos, de dónde van. Entonces claro, la gente ve esa situación durante mucho tiempo y ya se va cansando. El epicentro de ese colapso es la playa del Tarajal, en el Trampolín. Allí están esperando a recibir un plato de comida que llevarse a la boca miles de migrantes. Los que no han regresado a su país de origen, como te digo, son unos 11.000, que tienen dudas de si les devolverán en los próximos días. Dudas porque no saben qué va a ser de ellos, y menos ahora que el gobierno ha anunciado nuevos dispositivos temporales con capacidad para 1.500 plazas, nuevas carpas. Quien está compareciendo hasta mismo ahora en directo es el presidente de la ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Que el pueblo no se tenga que confinar, que la gente se sienta segura en sus calles, que la gente se sienta segura en ir al banco, en ir a atender cualquier tipo de necesidad cotidiana que como cualquier otro ciudadano de cualquier otra parte de España tiene derecho a poder hacer y no puede hacer. Por tanto, policías para poder atender esta situación de emergencia. Y en lo estructural, pues 2 cuestiones o 3 muy importantes. También hemos extraído esta mañana. Una, la frontera. La frontera se tiene que blindar. La seguridad de la frontera tiene que estar en manos de España y de Europa y no puede estar en manos de un país tercero. Un país tercero que ya he dicho en alguna ocasión y hoy repito, no es fiable. Pues palabras muy claras de Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, que comparece delante de los medios ahora mismo a las 6:07 de la tarde en directo, al lado de Cuca Gamarra, que le acompaña en esta comparecencia. Pues está siendo muy claro, ¿no? Habla de policías para poder gestionar un poco la situación de colapso que hay ahora mismo en la ciudad autónoma, que los vecinos puedan salir a la calle con seguridad. Dice Vivas que es vergonzoso que Europa nos esté ayudando y nuestro gobierno nos tenga abandonados. Es lo que dice Juan Jesús Vivas. Hasta ahora en directo pide blindar esa frontera y no estar en manos de un país vecino que es Marruecos y que no es un socio fiable. Estamos escuchando a Juan Jesús Vivas ahora en directo desde Ceuta. Más sanitarios, más docentes, más jueces, más presencia del Estado. Y si hay que empezar por algo, hay que empezar por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto es lo que yo quería decirles a ustedes de esta jornada, que nos hubiera gustado que tuviera otro cariz, porque la vicesecretaria también ha podido detectar que la población de Ceuta no se va a rendir. Pues es lo que dice el presidente Vivas ahora mismo en directo desde Ceuta, compareciendo delante de los medios. Vamos a irnos también hasta allí nosotros para hablar con Sor Carmen Sapiña. Es una religiosa que se ha movido desde la Comunidad Valenciana, una hija de la Caridad, se ha movido desde la Comunidad Valenciana hasta Ceuta para echar una mano a todos estos migrantes que están repartidos por la ciudad, la mayoría de ellos, como decimos, en ese epicentro de la playa del Trampolín, que seguro que has visto las imágenes aéreas. Parece un poblado lleno de chabolas improvisadas. Ahí están una buena parte de esos 11.000 migrantes que continúan en Ceuta. Sor Carmen Sapiña, hija de la Caridad, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Carmen, ¿cuál es la situación que se están encontrando allí? Bueno, aquí yo lo describiría como una división y de un caos en medio.
en medio de todo, porque es caos para las personas ceutíes que viven aquí y también es un caos para las personas migrantes, ¿no? Yo lo definiría así. ¿Qué están haciendo allí en Ceuta ustedes? ¿Que están repartiendo comida? ¿Están ayudando a gestionar un poco la situación? ¿Agua? No sé. ¿Qué es lo que están haciendo? Nosotras somos 5 hijas de la caridad y pronto seremos 6 y vinimos deprisa, como la llamada urgente de los pobres, que Dios escucha a través de nosotras, ¿no? Eso es una buena noticia para la Iglesia, que somos capaces de escuchar, en nuestro caso a través de las hijas de la caridad, que nos hemos movido enseguida y nos enviaron para ver. Entonces, lo único que estamos haciendo en esta semana es contactar con personas y asociaciones clave que ya están en el terreno y ofrecernos para colaborar en lo que haga falta. Entonces, en este momento vamos a un centro donde se acoge ordenadamente a personas migrantes para duchas, lavar ropa, necesidades básicas. Y por la tarde vamos con Cruz Roja a la playa del Trampolín para ayudar a repartir la comida, pues yo que sé, a casi 5.000 personas. Usted, Carmen, viaja desde Valencia hasta esa ciudad autónoma de Ceuta. En esa playa del Trampolín nosotros estuvimos hace unos días, poco después de esa entrada masiva. Estuvimos hablando con los migrantes, en su mayoría en ese momento, no sé si ahora sigue siendo así, pero los que estaban en el Trampolín eran casi todos subsaharianos en ese momento. Y nos contaban que no querían volver a Marruecos, que tenían miedo de regresar a ese país que no era el suyo. No sé ahora cuál es la foto ahí en esa playa del Trampolín y qué es lo que les dicen, Carmen. Pues justamente hoy, esta mañana, nos hemos dividido, otra hermana y yo hemos ido allí, así que hace media hora que venimos de allí. Y en la comida estábamos pues desahogándonos un poco del caos que vemos. En el Trampolín ahora son al revés, es al revés de lo que tú dices. Son mucha gran mayoría marroquíes y la minoría subsaharianos. Y como están agrupados los de Sudán debajo de un árbol, los del otro sitio en otro sitio, pero la mayoría son magrebíes y son los que están haciendo un poco más de ruido, ¿sabes? Y con la pregunta de ellos es: ¿y qué van a hacer con nosotros? Y ese sitio que van a abrir, si no cabemos, ¿qué va a pasar? Eso es la pregunta que tienen, ¿no? Claro, se refieren a esas nuevas carpas con capacidad para 1.500 personas que anunció la ministra de Migraciones, Elma Saiz. Es verdad que antes, claro, esos magrebíes, esos marroquíes estaban escondidos por las barriadas, por los montes, y ahora parece que están más o menos localizados en esa playa del Trampolín, donde antes, en los primeros días, solamente había subsaharianos. Hemos visto imágenes también de un grupo de 100 marroquíes que han dicho que inician una huelga de hambre porque reclaman un asilo. ¿Eso ustedes lo han visto también allí? Sí, cada tarde cuando vamos a repartir, en el otro lado están haciendo ese ruido porque saben que es el momento donde estáis los medios. Es por la tarde ese ratito. A partir de las 5 están allí un grupo de unos 50 o así. Pero la verdad es que no es que ahora estén todos en la playa del Trampolín, siguen repartidos por todo Ceuta. Siguen repartidos, tirados por la calle, durmiendo debajo de un árbol, en un cartón, buscando en la basura. No están en el Trampolín todos, o sea que para 1.500 es empezar, porque nosotros repartimos cada día casi 5.000 comidas. Quiere decir que todos esos están repartidos por todo Ceuta. ¿A ellos les ha llegado el mensaje de esa devolución en bloque, que es lo que se plantea? Veíamos que hoy la Comisión Europea ha dado luz verde, incluso decía que apoyaban desde Bruselas una devolución masiva también, una devolución a Marruecos, incluso de los menores. ¿Ha llegado hasta allí ese mensaje? No, menos mal que no, porque si no va a pasar un desastre. A los de la playa del Trampolín solo saben que el gobierno va a abrir unos espacios donde van a estar y se preguntan quién va a ir ahí si somos más de 1.500. ¿Qué van a hacer con nosotros? Pero esa noticia que tú me dices no les ha llegado.
Bueno, son negociaciones que hay ahora mismo, ¿no? Pero los ministros llevan repitiendo este mensaje, los ministros del gobierno, que los que estén en situación irregular van a regresar a Marruecos. Claro, ahí no existe una distinción ni entre marroquíes, ni entre mayores de edad, menores de edad, ni entre subsaharianos y magrebíes. Se habla de todos los que estén en situación irregular, que esos son todos los que entraron y permanecen ahí en Ceuta. Y claro, la noticia de hoy, esa noticia de la Comisión Europea, de dar luz verde o apoyar a España en esa devolución de menores también a Marruecos. ¿Hay muchos niños por la ciudad, Carmen? Hay a cuentagotas, pero hay. Hoy en el trampolín nosotras nos hemos encontrado menores, igual 15 o 20, así. Menores que querían ir al centro, que les decían que no había sitio. Bueno, estaban igual de tirados que los demás. Mujeres y niños no están ahí, no hay ni una mujer en el trampolín, están fuera. Las traen por la tarde a por la comida, pero no hay muchas. Es que se habla de que hay incluso pabellones o centros habilitados para que las mujeres, sobre todo las niñas adolescentes, puedan estar más protegidas. Es lo que hemos venido contando estos días aquí en la tarde de COPE. Carmen, no sé si usted, que lleva sobre el terreno, hija de la Caridad, lleva sobre el terreno unos cuantos días ahí ayudando, echando una mano a los migrantes y también apoyando anímicamente a tantos ceutíes que ven como su ciudad está patas arriba y que viven en el colapso, ¿no? ¿Qué solución tiene esto, Carmen? ¿Qué solución cree usted que tiene, habiéndolo visto sobre el terreno? La solución la deben tener, yo creo, los que habrán provocado esta situación, que nosotras decimos que habrá sido provocada, porque es imposible que haya pasado esto, ¿no? La solución la deben tener los que lo han provocado, que no sabemos quiénes son y por qué. Nos gustaría saberlo, pero no lo sabemos. De momento, nosotras lo único que podemos hacer es ofrecer una gota de alivio a cada persona con la que nos encontramos, que es lo único, que es que se encuentren con la mirada de Dios a través de nosotras, porque otra cosa buena no sé si tienen. Sor Carmen Sapiña, que usted llega desde la Comunidad Valenciana hasta allí, hasta la ciudad de Ceuta, llega desde otro punto de España distinto para ayudar en esa ciudad autónoma. ¿Cree que en el resto de España somos conscientes de lo que está pasando ahora mismo en Ceuta? No, es imposible. Si no lo ves, aunque los medios transmitís bastante bien a los lugares donde la realidad, pero es imposible hacerte la idea, porque aquí escuchamos a los migrantes, pero también escuchamos a los ceutíes. No, es una ciudad que me parece ideal, de interculturalidad, interreligiosidad, y están acostumbrados a convivir en paz. Pero esto ha roto toda la paz, y cualquier chispa por ambas partes va a saltar. Salta de hecho en la calle. En la calle saltan chispas cuando ven a una persona durmiendo, y es normal, se puede entender, porque los ceutíes también están divididos entre el agobio de sentirse invadidos y que se les ha roto su vida normal, y también la compasión que les provoca esta multitud tirada por las calles, ¿no? Es que si hay una ciudad que es ejemplo de integración y ejemplo de acoger a que es distinto y de comprenderles, es la ciudad de Ceuta, ¿no? Una ciudad como Ceuta, y también es Melilla, ¿no? Entonces, pues esos ceutíes, y es lógico, ¿no? Que se sientan al límite también, que sientan el colapso y el cansancio, ¿no? Y que puedan saltar chispas en algún momento. Pero hay que ser conscientes de eso, de que es muy fácil decirlo, desde aquí, es muy difícil luego mantener la calma desde allí, ¿no? Pero que el que ha llegado es, como usted lo ha dicho, Carmen Sapiña, hija de la Caridad, es un instrumento, ¿no? Alguien ha provocado esto, ¿no? Pero les han utilizado, ¿no? Les han utilizado como herramienta de presión, ¿no? Entonces, pues tampoco son los culpables de esta situación, es evidente, porque muchos llegan pues jugándose la vida hasta el punto de perderla, como han hecho más de 140 personas. Sor Carmen Sapiña, hija de la Caridad, que ha viajado desde la Comunidad Valenciana hasta Ceuta para echar una mano y lleva allí unos días, que vaya bien el trabajo y mucho ánimo en lo que queda. Muchas gracias. Gracias a vosotros por sensibilizar también a todas las personas de que la Iglesia estamos a pie de calle.
Gracias. Haciendo vida al Evangelio en lo poco que podemos. Un abrazo, Carmen. Gracias, adiós. In a tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy did, and you don't ask questions, you do it just because. You don't climb. 6:20 de la tarde, 5:20 en las Islas Canarias, y estábamos en directo en Ceuta con Sor Carmen Sapiña, hija de la Caridad, que estaba atendiendo, pues echando una mano a esos migrantes que estaban sobre todo en la playa del Trampolín, que está en el entorno del CETI, de ese centro de estancia temporal de inmigrantes. Por la ciudad de Ceuta continúan 11.000 personas, y lo que denuncian los profesionales sanitarios es la falta de medios, la sobrecarga y unas condiciones de insalubridad que pueden favorecer a la aparición de enfermedades infecciosas. De estas personas que siguen allí, muchos permanecen, como te digo, en ese entorno del centro de estancia temporal, esa playa del Trampolín que está llena de gente. Por esa zona, por esos bosques, nos encontramos a Ahmed cuando estuvimos allí. No quiero ir a Egipto, España. ¿Eres de Egipto? ¿Cuándo has llegado? La noche del viernes. ¿Cómo te llamas? Ahmed Mohamed Abdelaziz. ¿Y estabas en Marruecos esperando? Magreb, 0. Hace un gesto hacia abajo con el pulgar de que Marruecos no le gusta, ¿no? Ahmed dormía en una de esas cunetas del entorno del CETI y todos contaban lo mismo, ¿no? Que no querían regresar a Marruecos, sobre todo los que no eran marroquíes, los que eran subsaharianos o de países, pues como es el caso de Ahmed, que era de Egipto, no quería volver a Marruecos, no quería volver a enfrentarse a los gendarmes y la dureza de esa policía marroquí. Muchos estaban heridos, tenían heridas en las manos, en las piernas, en los pies, pero los profesionales, los médicos por el mundo, por ejemplo, nos contaban que las condiciones eran muy complicadas y que de estas heridas superficiales de pies, de manos, de estos cortes, íbamos a pasar a enfermedades más graves y enfermedades complicadas, infecciosas, y es lo que está sucediendo, porque atender a todas estas personas que necesitan atención médica es una situación excepcional que necesita medidas excepcionales y que según los profesionales sanitarios pues no se están dando. Esta mañana nos contaba la situación real que están viviendo los sanitarios la secretaria general del Sindicato de Enfermería SATSE en Ceuta, es Elizabeth Muñoz. Nosotros lo que denunciamos es el lavado de cara que se hizo en todos estos servicios para que la ministra viera una realidad diferente de la que se vive día a día. En el servicio de urgencias el otro día había 2 enfermeras y 2 auxiliares cuando vino la ministra. Hoy nos encontramos con un área con 13 pacientes ingresados y hay solamente una enfermera y un auxiliar. Claro, desde el Ministerio de Sanidad hablan de un sistema tensionado, la ministra Mónica García, pero no colapsado, es lo que dijo en su visita a Ceuta. Afirmaba también que relacionar migración con enfermedad es injusto, es xenófobo, es racista. Claro, con estas declaraciones, cuando los sanitarios están al límite, están en esta situación de colapso que ellos denuncian, pues parece como que se lo estás diciendo a los ceutíes, ¿no? Les estás llamando xenófobos y racistas. Es cierto que una enfermedad no entiende de nacionalidades, pero el riesgo depende de factores como la vacunación, las condiciones de vida, el hacinamiento o la posibilidad de detectar y aislar rápidamente casos. Hablamos de casos de sarna, tuberculosis, gastroenteritis severa y también la preocupación ante posibles enfermedades prevenibles mediante vacunación, como casos de sarampión. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a empezar por lo básico. Cuando hablamos de una situación como la de Ceuta, ¿qué es lo que realmente puede hacer que aumente el riesgo de transmisión de una enfermedad? Hay mucha evidencia científica, es un tema que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo y en Europa especialmente sobre estos desplazamientos masivos de personas entre fronteras y la incidencia que puede tener en la epidemiología, en la capacidad de generar algún tipo de epidemia. El desplazamiento de por sí de personas no es un factor de riesgo epidemiológico, aunque sean miles, decenas de miles de personas. La mayoría de ellas están sanas. De hecho, muchas de ellas son jóvenes, suficientemente sanos como para cruzar, a lo mejor, en otros casos, el estrecho a nado, ¿no? Y llegar vivos. O África entera, o África país a país, y luego días la última y días. Efectivamente, moverse personas entre las fronteras no es un riesgo establecido por las autoridades sanitarias mundiales como un riesgo epidemiológico. Lo que sí es un riesgo severo son las condiciones en las que esas personas se encuentran cuando llegan al lugar del receptor y si estas condiciones se prolongan en el tiempo. El hacinamiento, la falta de ventilación, de alimento, de agua, la falta mínima de higiene, es lo que hace que aquellas personas que hayan llegado con algún tipo de enfermedad infecciosa
sean más propensas a contagiarla al grupo y por lo tanto el contacto también con la población receptora sea más sencillo. Es que cuando nosotros estuvimos allí en Ceuta, solo 3-4 días después de la entrada masiva, nos encontramos en esa playa del Trampolín, había un montón de gente que pasaba ahí la noche, llevaba 3 o 4 noches pasándolas allí, y nos decían 2 voluntarias de Médicos por el Mundo, nos decían, tienen enfermedades y ni siquiera lo sabemos. Algunos seguro que tiene alguna hemorragia interna, nos decían. Otro seguramente una hepatitis porque tiene los ojos amarillos, de un color amarillento que es muy preocupante. Otros llegan con las heridas de los roces, de las rocas, de la valla. Pero enfermedades que ni siquiera sabemos, claro. Y es que ese hacinamiento y ese abandono, estuvieron muchos 4 días sin comer allí, y nosotros lo contamos en directo, ¿no? Cuando se cenaron por primera vez después de 4 días. Eso no ayuda tampoco. No, son condiciones infrahumanas en las que incluso una población local que se sometiese a esas condiciones terminaría también convirtiéndose en un vector epidemiológico grave. No hace falta ser una población desplazada. Europa sabe mucho de esto. El 36% de toda la población desplazada y todos los inmigrantes no regularizados que existen en el mundo viven en el continente europeo. 1 de cada 8 ciudadanos que pisan Europa ya es una persona que ha venido en condiciones no regulares a Europa. Y por eso la Organización Mundial de la Salud tiene muy claro el foco sanitario que supone el tratamiento de estas personas. Y tiene muy claro que la responsabilidad de las autoridades sanitarias, en estos casos, la prioridad es la defensa de la salud de esas personas, de esas centenares, miles de personas que se encuentran en situaciones de hacinamiento inhumanas. Y, por supuesto, después la protección de las poblaciones locales para que estas epidemias no se conviertan en algo que no pueda ser controlado. Se está hablando mucho de sarampión, de tuberculosis, de sarna, de gastroenteritis graves. ¿Son enfermedades que tienen algo en común o estamos metiendo en el mismo saco problemas completamente distintos? Sí, metemos en el mismo saco problemas distintos, aunque todas juntas son enfermedades que pueden convivir en una situación como esta y por lo tanto hay que hacer una monitorización muy permanente sobre ellas, ¿no? Hay algunas como la tuberculosis que se transmiten principalmente por el aire, que necesitan, sin embargo, un contacto relativamente estrecho para contagiarse, no son muy fáciles de contagiar. El sarampión es todo lo contrario, se contagia muy fácilmente. Por eso preocupa el caso de sarampión que está en estudio, ¿no? Preocupa sobre todo por 2 motivos, por eso y porque los porcentajes de vacunación de la población emigrante de los países donde vienen son muy menores a los que habitualmente se establecen en España y en el resto de Europa. En España el 95% de la población está vacunada contra el sarampión. En este tipo de poblaciones, además, hay un informe del propio Ministerio de Sanidad de hace apenas un par de años que ponía el foco precisamente en cuáles son los porcentajes de vacunación de las personas que cruzan ilegalmente las fronteras europeas. Y es menor al esperado para detener una epidemia de vacunación de sarampión. ¿Cómo se trata, por ejemplo, un caso de tuberculosis que llegue a un hospital español ahora mismo, como el de Ceuta? ¿Cómo se trata? Porque no es una enfermedad que ahora mismo sea habitual en España. No es habitual y en el caso de la tuberculosis, además, en Ceuta son especialmente sensibles. Antes de los últimos episodios de migraciones masivas o de asalto a la frontera masiva, ya Ceuta era una de las localidades de España donde más incidencia de la tuberculosis en porcentaje con el nivel de población existía. Incluso se multiplicaba por 6 en algunos casos. Y también una de las poblaciones de España donde más eficaz era la lucha contra la tuberculosis, precisamente. Donde el porcentaje un poco de recorrido con esto. Donde el porcentaje de efecto positivo del tratamiento contra la tuberculosis pulmonar activa era más eficaz. Bueno, de manera que tienen experiencia en eso. El problema es que para poder tratar un brote de tuberculosis hay que monitorizarlo con tiempo suficiente. Y allí es donde hay que tener los recursos necesarios, que es obvio que no se tienen en este momento en Ceuta, para mantener una monitorización constante de las decenas de miles de personas que han pasado por la ciudad autónoma en los últimos días. Y ahí es donde realmente la responsabilidad primera y última es del Ministerio de Sanidad. Esa es una responsabilidad que la OMS establece en los gobiernos, la monitorización de este tipo de posibles epidemias producidas por la llegada masiva de personas de las que no sabemos cuál es su estado de salud o su estado de vacunación. Te voy a leer un titular, Jorge, de hace solo unos minutos. El Ejército de Tierra confirma 24 casos de sarna entre los militares que estaban allí y que están allí trabajando en Ceuta. ¿Esto preocupa? ¿Cómo actúa realmente la sarna? ¿Cómo se transmite? Este es otro caso de preocupación especial porque la sarna también se transmite de manera muy sencilla. Sí hace falta un contacto, pero no aéreo, un contacto directo. De manera que todo aquel personal médico o de las fuerzas de seguridad o del ejército que entre en contacto directo con una población en la que hay un brote
está en riesgo de padecer también la infección y que tiene directamente una causa clarísima, que es el hacinamiento y la falta de higiene. Es decir, dos de los factores que son más difíciles de tratar en condiciones como estas, de decenas de miles de personas en un espacio tan pequeñito como puede ser la playa del Trampolín, esos dos factores son dos de los vectores que científicamente más claramente están relacionados con el aumento de la sarna, que por cierto, por otro lado, es una enfermedad que también ha crecido en España en los últimos años, incluso en la península. Pero es preocupante que en estos pocos días que llevamos, ya bueno, pueden parecer pocos, aunque son ya demasiados, ya haya habido estos casos de sarna en el personal que atiende o que está cerca de estos ciudadanos. ¿Esto puede ir a peor con el paso de los días? A ver, va a ir a peor si no se pone remedio. O sea, la epidemiología sabe una cosa, y es que si una infección no se monitoriza, no se previene a tiempo y no se actúa con las herramientas necesarias en el momento oportuno, crece. La única razón de existir de los virus y de las bacterias es contagiar. Y si nadie se lo impide, van a seguir contagiando. De manera que es imprescindible que se tomen las medidas sanitarias, insisto, como exige la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Lo exige para las autoridades sanitarias de todo el mundo, también para las españolas, también para la ministra de Sanidad en España. Es un mandato de la OMS. Hay que actuar de manera rápida y efectiva para salvar primero la salud de esas personas migrantes y después de las poblaciones receptoras. ¿Sabes qué pasa? Que es llamativo, sobre todo, como si dependiese de otros. Lo que sucede en Sanidad de Ceuta y Melilla, cuando es el único lugar en el que la única competencia sanitaria es del Estado y es del Gobierno. Esto es así. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, gracias por traernos estas explicaciones sobre estos brotes, podríamos decir, o infecciones que están en estudio ahora mismo, como esa de sarampión, sarna, tuberculosis, que también se están investigando allí ahora mismo en Ceuta con esta situación de colapso y de muchísimas personas en condiciones pues infrahumanas, ¿no? De insalubridad, 11.000 migrantes que son las principales víctimas, como decimos, de esta situación que se está viviendo allí en Ceuta. Gracias, Jorge. Seguiremos muy atentos. Buena tarde. Buena tarde. Es que lo decía Jorge, es peligroso para ellos lo primero, para esta situación, y después también para todos los ceutíes, ¿no? Si esto no se controla a nivel sanitario, a nivel de propagación de infecciones, y pues se puede complicar la cosa y podemos tener un problema ahí grande. No se puede relacionar inmigración con enfermedad ni inmigración con delincuencia. Es evidente lo que decía la ministra Mónica García, pero hay que tomar medidas para que esto no se siga complicando. Oye, Jorge, no te vayas un segundo, que te veía que te asomas por la puerta. A ver, vuelvo, espera. Estamos preguntando, hablando sobre ídolos hoy en la tarde. ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu referente? Yo supongo que tú, como divulgador científico, lo mínimo que puedes decir es Albert Einstein. Sería bonito, ¿verdad? Que yo dijese ahora pues Newton, o Kepler o Copérnico. Pero yo tengo que confesar... Madame Curie. Claro. Pero yo tengo que confesar que soy un apasionado de la ópera y sobre todo de Wagner, y estoy obsesionado últimamente con leer todo lo que cae en mis manos de Wagner y escuchar todo lo que me cae en mis manos de Wagner. Está dando por ahí, por Wagner. Estoy haciendo un wagneriano, para lo bueno y para lo malo, pero... Bueno, pues mira, Jorge siempre sorprende. Jorge siempre sorprende. Nunca te dejes es que si digo Madame Curie, todo el mundo lo está esperando. No, aquí los siguientes están diciendo de todo, y de repente tú dices Wagner. Pues bueno, pues llama la atención. Sí. ¿Qué nos cuentan los oyentes? Pues fijaos que muchos de nuestros ídolos o héroes no llevan capa ni salen en las revistas. Escuchamos a Calixto de Illescas. Gente, el mío ha sido mi abuelo, mi héroe, mi todo. Ha sido mi ejemplo, mi artista, mi profesor, mi entrenador, mi escritor y mi amigo. Lo ha sido todo. Y eso, los abuelos deberían ser eternos. Pasar buen día y feliz vacaciones a los que todavía estéis de vacaciones. Ahora te sientes mal, ¿no, Jorge? Porque has perdido la oportunidad de elegir a alguien de tu familia y te has sido Wagner. No sabemos que su abuelo es Wagner. Esperamos mensajes. Pues sí, ídolos referentes en el 607-15-0602. Quédate, Jorge, porque hay un mensaje más importante que este, incluso un mensaje de la Mutua. Hombre, es que dejar el coche en el taller y que el seguro no te dé uno de sustitución, pues nos hace decir que ¿qué? Por eso vete a la Mutua, porque además de coche de sustitución te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91 555 5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Jorge, gracias. Pasa buena tarde, hasta pronto. Pases buena tarde. Ya llega por aquí la banda del patio silbando. No os vayáis. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante.
en el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí. ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa. De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado Herrera en COPE. La pregunta es interesante, ¿eh? Venga, va. Bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. 6:38 de la tarde, 5:38 en las Islas Canarias. Y se vuelve a reunir esta banda que silba, la banda del patio. Es el momento de la semana en el que el equipo de la tarde pues analiza la otra actualidad que está pasando en el mundo y que a veces pues no tenemos tiempo en el resto del programa para tratarlo. Carlos Márquez, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Huertas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jara Muñoz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy en la banda del patio empezamos hablando de la fiesta ilegal que desde el pasado jueves tiene lugar en la pequeña localidad cacereña de La Granja. Y que parece que ya están recogiendo sus cosas. Pues sí. Ya están apagando la música. Bajando el volumen. Parece que se termina esta rave, ¿no? Sí, hoy a primera hora de la tarde la Guardia Civil ha informado que varios vehículos están saliendo poco a poco del recinto donde se celebra esta famosa rave. Y bueno, pues desde el momento en el que se convocó, los agentes mantuvieron un dispositivo de seguridad para controlar esta fiesta no autorizada. Mira, así se escucha la fiesta. Esto es Wagner, ¿eh? Parece
la banda sonora de la película. ¿Cómo se llama la película de Sirat. la Hombre, es que rave? iba sobre eso. Sirat. Hombre, claro, es que iba sobre eso. Claro, Sirat porque- iba sobre una rave. Claro, por eso, que parece la banda sonora de Sirat. ¿Va a ir a la rave? Sí, irá. Pues entonces, por eso se llama así la Qué película. malo, creo que no lo han pillado en casa. Ya, Cuéntalo otra bueno. vez porque creo que la gente no lo ha pillado. Claro, ¿vas a ir a la rave? ¿Van a ir a la rave? Sí, irán. Y por eso se irán. Bueno, ¿por qué me haces repetir un chiste malísimo? Es más lamentable Que no tiene todavía gracia. repetirlo, ¿eh? Sí, bueno, pues gracias por humillarme. Bueno, ¿y qué pasa públicamente. con la rave? Que Pues bueno, que no termina. estaba autorizada. La semana pasada se empezó esta fiesta y 3.000 personas y alrededor de 1.000 vehículos, que los vehículos dan bastante guerra, pues estuvieron cerca de la piscina natural de la localidad de La Granja, que es una localidad que hay unas 300 personas. Y una de las vecinas, que es responsable de una empresa aceitunera que no ha querido revelar su nombre, pues nos ha contado si es verdad que ha sufrido algunas molestias desde la llegada de estos miles de personas a La Granja. Claro que hay coches mal aparcados en la carretera, los camiones tienen problemas para entrar, pues eso es lo que a mí es lo que más me está molestando y a mi empresa es lo que más le está molestando. Me hace gracia lo de que no ha querido revelar su nombre. Tendrías que haber distorsionado incluso la voz. Sí, no, es verdad. Que eso siempre es muy radiofónico. A ver, los 300 vecinos de esta localidad, lo siento, seguro que la han reconocido. Sí, claro, hombre, pero las 3.000 personas que han ido, no. Claro, en este caso, porque se hubiera Hombre, dicho, tampoco me imagino a todos los de la rave yendo a reventarle la empresa aceitunera por haber hablado de que aparcan los coches mal. Claro, decimos que no hay nadie, pero decimos que es una empresa aceitunera que tampoco habrá muchas en La Granja. Por eso. Pues la semana pasada fue anunciada esta rave en las redes sociales y con una duración prevista de 5 días, así que si contamos, pues efectivamente están cumpliéndose los planes iniciales y seguramente pues los vecinos de esta pequeña localidad pues esta noche ya van a dejar de notar poco a poco ese murmullo porque estaba alejado del centro de la ciudad. Y también pues lo estabas diciendo, a principios de año en Albacete en el embalse de Cenajo se convocó la Big Fucking Party, esa rave ilegal de Año Nuevo, que también fueron 3.500 personas y más de 2.000 vehículos las que colapsaron la carretera entre Gin. Esto duró mucho tiempo, ¿eh? Esto duró cerca de una semana. O sea que sí, empezaron. Hay Una gente que semana empezó con el año muy Acuario bien. solo, la Efectivamente. gente. Y con agua con gas. Oye, Jara, tú decías que tú sí que has ido a alguna rave, ¿no? ¿Alguna vez? Sí, bueno, alguna vez, cuando era joven. ¿Cómo que cuando era joven? Pero que luego que sorprende que a veces es gente muy sana la que está en esos entornos. Sí, totalmente. Hay un montón de gente bebiendo agua. O sea, yo tenía amigas que se llevaban su plátano en el bolso incluso para que me poner parto. fuerza. O Es que sea, haces ya cardio, está. Porque haces mucho cardio. Es verdad que sudas mucho. Es que es un movimiento así como no sé, muy animal, ¿no? Como sí, como no hay reglas para no eso. hay reglas. Bueno, vamos con otro tema. El cambio, ¿eh? Aquí también hay cardio, bailando. Esto también puede ser una rave, un poco más española. Vamos a Málaga porque la ciudad está celebrando la feria hasta el próximo sábado, pero muchas de las personas que han ido para allá se han encontrado con un problema en varias playas de la capital. En COPE Málaga está nuestra compañera Carmen Baraenca. Hola, Carmen. Buenas tardes, Isra. Estamos en verano, la gente que va de vacaciones a Málaga estará deseando ir a la playa, darse un chapuzón, pero no van a poder estos días. ¿Qué es lo que ha pasado, Carmen, en la playa de Málaga? Pues la presencia de Coli mantiene todavía 4 playas de Málaga cerradas al baño con bandera roja. Ayer eran 6, pero esta misma mañana el ayuntamiento ha reabierto 2 de ellas después de que los últimos análisis confirmaran una reducción de los niveles de la bacteria. El origen, pues, ha sido la tormenta del pasado sábado en Málaga, que dejó hasta 14 litros de agua por metro cuadrado en la capital, provocando entonces descargas en la red de saneamiento y arrastrando residuos hasta el mar. Lo último que sabemos es que la empresa municipal EMASA y la Junta tomaron ayer nuevas muestras, así que mañana ya sabremos si estas 4 playas se pueden reabrir o tienen que continuar cerradas. Mientras tanto, eso sí, la recomendación es muy clara: no bañarse en las zonas afectadas y respetar la bandera roja. Sube música alto un poquito porque esto de hablar del brote de Coli. Con la música de la feria de fondo. Bueno, perdona, Carmen, sí. Decía que la feria finaliza el próximo sábado, estáis en plena celebración. ¿Cómo está yendo? Imagino que habrá mucha gente que haya aprovechado las vacaciones para visitar vuestra ciudad. Exactamente, estamos ya en lo que sería el ecuador de la feria y la ciudad está registrando una afluencia pues abismal. De hecho, AECOS, la patronal hotelera, prevé una ocupación media de casi el 90% estos días, con picos de hasta el 95% este fin de semana. Imaginaos venir a la Costa del Sol y no poder bañaros. Sin embargo, el ayuntamiento ha asegurado que el 55% de las redes de Málaga ya separan las aguas fecales de las pluviales, aunque siguen trabajando todavía para evitar que episodios de lluvias intensas como las del pasado sábado vuelvan a provocar vertidos en el mar.
Pues a ver qué sucede. Carmen Baraínca, compañera de COPE Málaga, gracias por contarnos esto y feliz feria. Gracias, Isra. Y si tenéis pensado pasar por la feria, pues espero que cuando lo hagáis puedan estar las playas abiertas. Hombre, ojalá, ¿no? Esperemos que la situación se solucione, sí, porque esto del E. coli no es una broma, ¿eh? No es una broma, ¿eh? Dura poco. ¿Tú lo pasaste o qué? No, me refiero. No. ¿Es que lo ha dicho tan seguro? No, porque al tratar este tema con Carmen sí que nos ha dicho que por el tratamiento, por la salinización y porque la propia bacteria dura lo que dura, pues bueno, pues en un par de días sí que puede durar un bichito de estos en el mar. Bichito, sí, una bacteria. Bueno, Taylor Swift, que suena. Y si eres de los que disfruta escuchando música mientras conduce, la siguiente noticia te interesa, ¿no? Porque un estudio dice que los grandes lanzamientos musicales, los hits, podrían estar relacionados, Ana Huertas, buenas tardes, con un aumento de los accidentes en carretera. Buenas tardes, Israel. A ver, escuchadme, esto es una conclusión de un estudio, ¿vale?, estadounidense, publicado por una plataforma de publicaciones científicas creada por la Asociación Médica Estadounidense, es decir, es algo real, pero bueno, o sea, vamos a ver aquí los matices, ¿vale? El estudio ha analizado, fijaos, casi 250.000 accidentes que se produjeron en Estados Unidos entre 2017 y 2022 y los compararon, ¿vale?, con los días de estreno de 10 álbumes muy esperados por la gente, pues artistas como Taylor Swift, como Drake, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Harry Styles o Kanye West, ¿vale? Entonces... Y Isabel Pantoja, no creo, no es muy americano eso. Bueno, bueno, la Macarena triunfó allí. Ya es el propio accidente que saque Pantoja un disco. Bueno, sí, que el tema es serio, A ver, que me enredáis aquí. Este estudio, ¿vale?, arroja unos datos, digamos, que llamativos. Y es que en los días en los que se estrenaron esos discos, se produjeron una media de 139 fallecimientos diarios por accidente de tráfico, frente a los 121 accidentes registrados de media el resto de días, ¿vale? O sea, esto es un 15% más, ¿vale? Entonces, pues bueno. El tema es serio, no, fuera bromas. Sí. El tema es serio. Lo que yo no sé si es un poco bacala esto, es decir, cogen ahí unos hits, los compara, me parece un poco estudio americano raro, ¿eh? Sí que es verdad que puedes ir escuchando tu música en el coche y que casualmente pues se te vaya un poco la pinza y tengas un accidente, pero que de ahí suban un 15% los accidentes. Bueno, yo creo que está cogido un poco con pinzas, como dices. Pero bueno, a la banda del patio, Isra, nos ha llamado mucho la atención el estudio, como puedes comprobar. Y entonces hemos hablado con ¿quién? Pues con José Ignacio Lijarcio, que es presidente de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial, y le hemos preguntado precisamente esto que estamos hablando, si un lanzamiento musical puede causar más accidentes. Y esto es lo que nos ha dicho. Bueno, lo primero que tenemos que dejar claro es que no hay canciones peligrosas ni cantantes responsables de los siniestros de tráfico. La música por sí misma no provoca un siniestro. Lo que sí que nos interesa desde un punto de vista de la psicología y la conducta humana es que cuando aparece una novedad en la radio nos resulta muy atractiva, un nuevo álbum, una canción esperada, un lanzamiento, ahí la interacción con la manipulación del móvil, la pantalla o el sistema multimedia del vehículo sí que puede hacer que nuestro nivel de distracción aumente con unas consecuencias importantes, ya que quizá ante una situación crítica no podamos reaccionar a tiempo. Importante la aclaración que ha hecho, que no hay cantantes que provoquen accidentes de tráfico. ¿Asesinos? Aunque bueno, depende del cantante también, ¿eh? Bueno, a ver, esto de cambiar de canción, lo cierto es que ya existían los coches desde el radiocassette, las cosas como son, ¿vale? Porque estaba dentro de los vehículos, va a seguir estando, y el presidente de FESVIAL pues nos ha recordado uno de los principales riesgos que corremos cuando nos ponemos al volante y estamos más pendientes de la música que de la carretera. Cualquier cosa que hagamos que pueda interferir nuestra atención en la conducción puede generar un problema importante, ya que nuestra capacidad de atención es limitada. Y si parte de los recursos que tenemos los dirigimos a buscar la canción, leer la pantalla, escucharla con especial interés, aprendernos la letra, pues evidentemente estamos gastando recursos que tenemos disponibles para enfocar nuestra atención en la carretera. Pues así que independientemente del hit o de lo que escuchemos, lo importante es cuando estamos conduciendo, estamos conduciendo y atentos a la carretera. Bueno, hemos hablado de que escuchar música y despistarnos puede ser peligroso, y la última noticia trata también sobre los peligros de escuchar, pero en este caso hablamos de escuchar insectos. Jara. Pues sí, Israel, porque en China resulta que hay un joven que estuvo varias horas acampando en un bosque y ha sufrido una pérdida auditiva por estar expuesto durante horas al sonido de las cigarras. Lo sabía, si es que son tremendas. ¿Lo sabías? Es horrible. Ay, es que yo no las soporto. Es que a mí todo el ruido de los animalitos, de los grillos y tal... Pero esto durante horas... Las cigarras no son animales. A ver.
Esta cigarra es un poco rara, de todas maneras. Es una cigarra. Una cigarra china, sí. Bueno, que lo que pasó fue que el chico empezó a notar zumbidos y presión pues, en los oídos y se dio cuenta de que apenas podía escuchar los pájaros o incluso pues, las notificaciones de su propio teléfono, vamos. Entonces, lo que hizo fue acudir al hospital, como cualquiera habríamos hecho, y los médicos pues, detectaron una inflamación en ambos oídos. Inflamación por cigarra. Inflamación por cigarra. Chicharrón fuerte. Nada, al final lo que pasó fue que tuvo que evitar durante unos días los ruidos fuertes, estuvo en tratamiento y ha recuperado completamente la audición. Y la banda del patio se ha puesto en contacto con profesionales de este sector, ¿no? Pues sí, porque queremos saber si esta especie puede llegar a ser muy ruidosa, y entonces hemos hablado con Pedro Velasco, que es entomólogo y fundador del Museo de Insectos Insect Park. En China hay una especie de cigarra gigante que se llama la Pomponia imperatoria, que esa cigarra emite unos sonidos por encima de los 100 decibelios, 120 decibelios incluso. Hombre, aquí en España no. Claro. No hay cigarras que yo sepa que emerjan en esta cantidad, ¿no? Aquí en España nos hemos salvado, Israel. O sea, que hay un museo, yo me quedo con que hay un museo de insectos, Insect Park, ¿no? Qué bueno. El Escorial aquí en Madrid. Hola, te pagan por hacer promoción, ¿no? Bueno, me ha dicho que ya que nos dejaba ahí. Oye, la cigarra esta de los bosques chinos, 100 decibelios. Esto es una historia, ¿eh? Sí. Aquí en España, por suerte, esa cigarra no existe, pero bueno, hay otros insectos que también pueden llegar a ser muy ruidosos, ¿eh? O sea, están, por ejemplo, las langostas, que frotando las alas pues pueden hacer un ruido muy agudo y que suena mucho, que seguro que os lo habéis escuchado alguna vez en el campo. Uh-huh. Y Pedro Velasco pues nos ha hablado de uno que conocemos aquí, sobre todo en verano. Aquí en España tenemos la Tetigonia viridissima, una especie de... Lo llamamos chicharra. Las cigarras son unos hemípteros y las chicharras son unos ortóceros, ¿no? Son dos grupos de insectos diferentes y cada una tiene un mecanismo diferente de emitir los sonidos, y además esos sonidos son sonidos pues para atraer a la pareja, copular y bueno, seguir la especie. A nosotros nos resulta molesto. A ellas les deben de encantar. Claro. Esto es lo que me molesta a mí. A ti te molesta todo, por lo que veo. No, pero es que este ruido es muy molesto, lo siento mucho. Pero ellos lo están haciendo para poder seguir con su especie. Claro, para conseguir pareja, claro, pobrecilla. El señor Insect Park, pero es el Instagram o el Tinder de las chicharras, claro. Habrá que ver cómo liga alguna gente ahí a grito pegado. ¡Moza! Es verdad que luego te vas por ahí y te encuentras cosas así. Eso sí. Yo pensé que las chicharras y las cigarras eran lo mismo. ¿Eran lo mismo? Mira, yo me creía que eran lo mismo. Son diferentes, pues son parecidas, buscarlo en internet, son parecidas. Una semana más, la banda del patio, que analiza la otra cara de la actualidad. Márquez, Huertas, Muñoz, gracias. Chao. Adiós. Escribe a Pilar García Muñiz. Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología BotHair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. ¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Pensé que la que estaba haciendo el sonido ese de... ¡Oh! Eras tú, Rosa. Digo yo, ¿pero qué hace la Rosa Rosado? Yo estaba aquí a esta hora de la tarde que quedan 4 minutos para que llegue la linterna. Estamos hablando con nuestros oyentes de quién ha sido su ídolo o su referente. Sí, puede ser un abuelo, como nos contaba antes Calixto, o también un nieto. Buenas tardes, gente. Pues a mí una persona que me ha marcado mucho ha sido mi nieto. Siendo pequeño íbamos cruzando por un sitio donde no había paso peatones ni semáforo y me dice, abuela, un poco de educación vial. Y otro día también íbamos así hablando y me dice, bueno, abuela, todo el mundo no somos perfectos. Digo, uy, pero ¿y estas frases de este crío? Total, ahora tiene 29 años, terminó la carrera en Oviedo de filosofía. Con nota media de matrícula de honor. Claro. Y este año ha hecho el máster con nota media de sobresaliente. Claro. Y ahora va a hacer el doctorado. Con lo cual me encuentro súper orgullosa y lo admiro muchísimo. Qué bonito, un mensaje de una abuela así de su nieto, ¿eh? Era Sócrates en versión pequeñita. Claro, un filósofo con 7 años pues tiene estas cosas. ¿Qué diría Sócrates en su momento? O Aristóteles, ¿qué dirían? Claro. Oye, pero qué crack, ¿eh? Dando lecciones de vida a la abuela, con pantalón corto, ¿eh? Bueno, terminamos con la que quizás sea la mejor definición de la edad adulta que se haya dicho en la radio. Hola, buenas tardes. Pues yo de pequeño soñaba con ser como el tío Gilito, es decir, estar forrado, tener mi propia piscina llena de billetes en la que poder hacer unos largos todos los días. Pero claro, luego con el tiempo te das cuenta de que eso es imposible, que nunca llegarás a ser el tío Gilito. Como mucho llegarás a ser el Pato Donald, es decir, estar enfadado todo el santo día y que no haya ni Dios que te entienda. Un saludo. Oye, este era de Algeciras, el oyente este. Por lo menos la gente de mi tierra que piensa así. Tan real como la vida misma, ¿eh? Es verdad. Pero que no nos falte el sentido del humor. ¿Qué haríamos sin sentido del humor? Claro. Ya podemos coger las cosas e irnos. Venga, pues vámonos. Oye, que nos vamos, Adiós. Que llega la linterna. Editorial. Cadena COPE. ...17 días ha tardado Mónica García en acudir a Ceuta y cuando lo ha hecho se ha limitado a leer unos datos desde un atril con una altivez y displicencia impropia de quien ostenta las competencias del área sanitaria de la ciudad. Sin el más mínimo interés por conocer lo que sucede a pie de obra, la ministra ha sustituido su debida presencia en hospitales y centros de salud por un plato de televisión española. Acudió a Ceuta con traje de campaña y se vistió de ministra para leccionar durante 40 minutos al personal sanitario ceutí, a la ciudadanía que vive en Ceuta y a su gobierno. En Ceuta, ha explicado la ministra, no hay colapso sanitario. El sistema público de salud opera con normalidad y solvencia. Y lo sucedido a finales de julio, como reza la página